Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, a través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. A fines de agosto, en una declaración pública respaldada por más de 100 profesionales del mundo científico, representantes de ONGs y organismos públicos, se advirtió de los peligros que los incendios podrían generar durante el próximo verano en la zona central del país, asegurando que están todas las condiciones para un desastre en esta macrozona. En el documento se estima que aproximadamente 10 millones de personas podrían verse afectadas directa o indirectamente por estos incendios, ya sea por intoxicación por humo, golpes de calor, interrupción de vías de comunicación y abastecimiento de energía, pérdida de la producción agrícola, abastecimiento de agua, entre otros. A esto se suma que producto del humo, las hospitalizaciones podrían aumentar por enfermedades respiratorias, incluso si la persona se encuentra a cientos de kilómetros de distancia del foco del incendio. Esto puede traer mayores complicaciones en un contexto de emergencia sanitaria como el que se vive actualmente debido al COVID-19. En ese alarmante contexto, en el quinto capítulo de la década del cambio, abordaremos el tema de los incendios forestales, con dos expertos en la materia, como lo son Cecilia Smith, doctora en Ecología de la Universidad de los Lagos e investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y Mauricio Pinochet, perito en investigación de incendios forestales para causas civiles para las Cortes de Apelaciones de Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, y representante de la empresa Kairos. Bienvenidos Cecilia y Mauricio a la década del cambio. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Cecilia. ¿Cómo estás tú, Mauricio? Muy bien, aquí en Los Ángeles. Gracias también por la invitación y un agrado estar aquí compartiendo acá con Cecilia. Perfecto, muchas gracias a ti, Mauricio, por darte el tiempo. Bueno, antes de comenzar, les recordamos que La Década del Cambio es un podcast de Codex Verde y que es apoyado por la Red Campus Sustentable, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Cyclo y Reciter, Economía Circular. Bueno, para meternos en el tema ya, Cecilia, me gustaría comenzar contigo. Bueno, tú eres experta en bosques esclerófilos y una de las científicas que firmó la carta en la que se advertía que la zona centro-sur del país reúne las condiciones para que la próxima temporada estival se produzcan grandes incendios forestales. O sea, la introducción es de acuerdo a la carta que tú firmaste. En ese contexto, Cecilia, quiero que nos explique cuáles son tales condiciones para que se haga este pronóstico de grandes incendios forestales. Sí, mira, el bosque esclerófilo es aquel que se extiende desde el sur de la cuarta región hasta la novena, prácticamente entrando por el valle. Pero en la parte norte del bosque esclerófilo, en quinta, sur de la cuarta, región metropolitana y la sexta región, empezó a pasar algo, un fenómeno a partir de la megasequía. Ya en el 2014 se empiezan a registrar las primeras árboles y arbustos secos, sigue el 2015, siguen todos los años aumentando la cantidad de árboles y arbustos secos. Pero fue en la primavera del 2019 cuando uno espera que venga el verdor, ¿no? Llega la primavera, llega el verdor. Uno esperaba que brotaran los árboles, ¿no? Y no brotaron. No solo no brotaron, sino que en octubre, cuando viene la primavera, y en noviembre empezaron a tener sus hojas café, las hojas antiguas, empezaron a secar y empezaron algunas hojas a caer. Y eso nunca se había registrado en la historia de Chile, y son miles y miles de hectáreas. Ya hay un estudio del año 2017 por un investigador que vio el fenómeno del browning, se llama del pardeamiento o cafezamiento, como sea, cuando los árboles se vuelven café producto de continuadas sequías. Y él ya en 2017 encontró que 2/3 de toda la cobertura del bosque esclerófilo, de la zona Valparaíso, la que menciono, 2/3 estaba café. Entonces, eso fue en 2017 y ahora esto fue masivo, o sea, estamos hablando
de muchísimas hectáreas. Y como digo, eso nunca había pasado. Ahora, ¿qué pasa cuando se pone café? ¿Qué pasa cuando se mueren los árboles? Para que haya un incendio se requiere biomasa seca y altas temperaturas. Y están dadas las condiciones. Está una enorme cantidad de biomasa, de la cual no toda está muerta, porque estamos haciendo registros a través de solicitando a los ciudadanos, a través de una página web de Ciencia Ciudadana, que nos manden fotos. No podemos ir a terreno, los que viven cerca, los que tienen predios, nos mandan fotos. Y lo que es difícil adelantarlo todavía porque estamos empezando recién con eso, pero hay algunos que se están recuperando. Pero a pesar que se están recuperando producto de las lluvias que cayeron en junio, con este año niño pronosticado, no sabemos qué va a pasar. Si va a poder tener la fuerza aquella vegetación que le quedan muy pocas reservas para resistir, que se desarrolle como hoja, que esa hoja haga fotosíntesis y genere almacenamiento de carbono, o no, o se van a morir algunos, no sabemos. Entonces están todas las condiciones, algo que nunca había pasado en la historia del país. Cecilia, bueno, eso mismo como que tú mencionaste, bueno, como población quizás estábamos un poco tranquilos de que la mega sequía, entre comillas, como que se había acabado, porque este año inusualmente, para los años antecesores, llovió mucho en la región metropolitana y en las regiones aledañas, pero según lo que tú explicas, este es un fenómeno que viene pasando desde hace tiempo, o sea, todas las condiciones, casi 10 años que llevamos de mega sequía, condicionaron para que pasara este fenómeno brownie en los bosques, en el bosque nativo, en el bosque clorófilo. Sí, ¿Sí? así O sea, es. no ha bajado el nivel de peligrosidad más allá de que hayan llovido este mes, perdón, este año más que lo anterior. Sí. No ha pasado, a pesar de que llovió en junio, no ha pasado porque no sabemos cuándo vuelve a llover. Está pronosticada una niña, es decir, que no deberían haber casi lluvias. Está pronosticado que las temperaturas van a ser, sí, no tan altas como el 2019, pero lo malo es que las plantas no se mueren con la primera sequía, ni con la segunda, sino después de 5 o 6 sequías consecutivas, ellos van consumiendo los carbohidratos almacenados y ahí se van muriendo. Pero independiente de eso, ya hay mucha materia seca, fina y gruesa. Como decía, esto es consecuencia de años y años de mega sequía, claramente. Cecilia, Así es. perdón, en una entrevista te escuché que podríamos estar enfrentando incendios de sexta generación. Y Sí. quería que me explicara cuáles son las características de estos incendios de sexta generación y cuáles son las complejidades, por ejemplo, para las brigadas que son las encargadas de apagar estos incendios. Sí, mira, ese es un término que se acuñó el 2017, fines del 2017, justamente los incendios que ocurrieron en Chile fueron uno de los que ayudaron a acuñar ese término, tal vez al principio del 2018. Y están ocurriendo estos mega incendios que abarcan enormes superficies en todas partes del mundo. Entonces, internacionalmente se acuña estos términos de incendios de sexta generación que tienen temperaturas tan elevadas y que generan su propia dinámica atmosférica y se automantienen. Entonces, realmente son imparables. Son muy difíciles de contener o imparables realmente. Cecilia, y en este caso, ¿las tormentas de fuego tienen que ver con este acuñamiento de los incendios de sexta generación? ¿También son términos que van en el mismo nivel? No, tormenta de fuego estaba acuñado antes Ya. y se empiezan a agravar estos incendios, las superficies que abarcan, y de ahí viene otra terminología de incendios de sexta generación. Perfecto. Y el vivido en el Maule hace un par de años, ¿ese ya podríamos decir que fue un incendio de sexta generación? Yo diría que sí. Sí, Sí. Perfecto. Bueno, Mauricio, estaba escuchando a Mauricio, como decía, Mauricio es perito y mi pregunta para ti es que más allá de estas condiciones climatológicas, Mauricio, expresada oportunamente por Cecilia, ¿cuáles son las principales causas para la generación de incendios en Chile?
Muy buena tu pregunta, Waldo. Waldo, mira, según estimaciones de CONAF, en la última temporada, un 33,8% corresponden a incendios de carácter accidental. O sea, esos son los generados principalmente por el tránsito de personas o vehículos, faenas agrícolas o pecuarias, actividades recreativas, quemas de desechos principalmente. Un 11% corresponde a causas desconocidas, que son aquellos incendios forestales que no se investigan o que se investigan, pero no se llega a una causa probable con los medios de prueba que uno encuentra en el incendio. Y el 55%, según CONAF, corresponde a incendios intencionales. O sea, aquí tenemos el vandalismo, digamos, dentro de la mayoría, las personas con influencia del alcohol, las drogas que generan estos incendios, ¿cierto? Personas enfermas, beneficio económico también, que se da mucho, ¿cierto? Pero en menos ocurrencia. Pero aquí quiero dejar una cosa clara. Lamentablemente, no todos los incendios se investigan en nuestro país. Hay que considerar que la temporada pasada hubo 8.000 incendios, un poquito más de 8.000 incendios, así que no existen la cantidad de profesionales suficiente por parte de CONAF, ¿cierto?, para investigarlo. Y esta estadística, la que yo he hecha, en su mayoría con las apreciaciones de los jefes de brigada. Y en cuanto así se investigan por parte de CONAF y las policías, son aquellos incendios que generan alarma pública, eso se investiga, lo que generan grave daño a los cultivos, forestales, o las actividades, generan lesiones o lisa y llanamente provocar la muerte. Y por supuesto también los grandes incendios, y esos que ocurren también en los parques y reservas nacionales, en las áreas protegidas, ¿cierto? Pero creo que en la medida en que se realice en un futuro más investigaciones profesionales, nos vamos a dar cuenta de que la intencionalidad es mucho mayor. O sea, yo te puedo dar mi experiencia cuando estuve trabajando en la unidad de determinación de causas en la provincia de Concepción, investigando incendios de interfaz para CONAF. Esto fue la temporada 2018-2019. Bueno, lamentablemente ese proyecto hoy día no continúa, fue gracias al recurso del gobierno regional. Investigamos junto a mi dupla 85 incendios, y de esos 85 incendios que yo considero que deben ser, bueno, desde Dichato, desde Tomé hasta por la costa hasta San Pedro, y ya más al interior en Santa Juana, Florida y Quillón, nos tocó investigar. La verdad que de los 85 incendios que investigamos, pudimos analizar, ¿cierto?, y determinar que un 84% de ellos fueron de carácter intencional. Solamente 14 fueron accidentales, bueno, y ese fue el promedio muy parecido de las otras dos líneas de investigación, porque había una unidad aquí en la región de Biobío y otra en Arauco. Entonces, yo tomé todos esos datos, hice una exposición hace un poco tiempo atrás, y la verdad que llegamos a un promedio que casi un 80% era la intencionalidad, lo cual coincide con lo que dicen en la información que tengo yo de la Corma, en la cual en la última temporada de 10 incendios que ellos atacaban, se daban cuenta que 8 eran intencionales. Entonces, creo que CONAF está al debe aquí. Yo creo que hay que, digamos, de alguna manera tratar de investigar mucho más incendios, porque la única manera que existe para que se puedan reorientar todas estas labores de prevención, porque si no, andar a ciegas. ¿Ah? Perfecto, Mauricio. Bueno, y a mí me surge de inmediato la duda de que ¿cuánto tiempo se demoran, por ejemplo, de establecer, cuál es como el promedio de tiempo que se demora el equipo, por ejemplo, ustedes, para establecer el carácter o el origen de un incendio forestal? ¿Y qué organismos están implicados en la investigación? ¿Hay distintos grupos investigando el mismo incendio o hay un solo equipo? ¿Cómo es eso en la práctica? Muchas veces sí, muchas veces es así. De hecho, me tocó investigar, digamos, un incendio el año 2019 de Villa y San Pedro. Claro, yeah. Y nosotros estábamos investigando, estaba la Brideca también ahí, y que son los que estamos contratados por CONAF a través de una empresa externa, y nosotros investigamos solamente interfaz, pero como era de la arma pública, de conmoción pública, también la investigó la Brideca, y a la vez estaba la Policía de Investigaciones haciendo sus peritajes en el lugar. Del otro incendio de San Pedro hicieron los peritajes en la OCA. Entonces todo eso se reúne y se lleva a la carpeta investigativa. ¿Ya? Entonces ahí el Ministerio Público y la Fiscalía es la que después, si amerita
y existen los antecedentes suficientes como para ¿cierto?, remitirlo a los tribunales. Pues, o sea, si hay culpable, digamos, se puede hacer un juicio a lo mejor, eh, pero si no, la verdad que el tema de la investigación de incendio, el delito de incendio es muy difícil de pesquisar, ¿ah? Es muy difícil. La verdad que es un delito, siempre he dicho, es un delito cobarde. O sea, el tipo prende el fuego, ¿cierto? Y se arranca y se esconde entre medio de los árboles. Entonces, es muy difícil, muchas veces es muy difícil encontrar un testigo, ¿ya? Exacto. Entonces, y eso. Claro, es Así que que, más allá de la determinación que usted, otro tema es encontrar un culpable, y en ese contexto, Mauricio, bueno, y cuando se encuentra un culpable, ¿cuáles son las penas que enfrenta una persona así? ¿Son bajas, son altas? Por son, ejemplo, son altas, ¿ah? Hace un par de años atrás cambió la ley. Bueno, ¿ya? todos ustedes pasan la ley de bosque y el Código Penal. Eh, Hay, por ejemplo, solamente el uso o el empleo de fuego digamos, eh, en prohibición, la persona ya se arriesga una pena de 61 días a 541 días. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. La gente hoy día piensa, la gente de campo que tiene su parcela, ellos creen que en verano, estando dentro de su propiedad, ellos pueden quemar y hacer lo que quieran. No es así. Entonces, Ujú. eso es la mentalidad que hay que cambiar. Por otro lado, tenemos, digamos, las penas por la roza de fuego. O sea, hay personas que rozan, ¿cierto?, sin tener autorización. Y ellos, ¿cierto?, si por esta roza, de forma negligente o accidental, porque realmente aquí, lamentablemente con CONAF, aquí solamente hay incendios intencionales, accidentales, y otros no clasificados y naturales. Pero en el caso de que se haga una investigación y se determine la negligencia, o sea, la persona puede, por una roza sin autorización, por una quema de su rastrojo, ¿cierto? Puede enfrentar una pena de 3 años y un día. Perfecto. Perdón, de 3 años y un día a 5 años. Ok. En el caso de fuego o otra fuente de calor, ¿cierto? Donde se produce un incendio que pueden ser en zonas protegidas, ahí ya, digamos, tenemos de 3 años y un día a 5 años de la misma manera. Pero si eh, lo mismo ocurre se determina que hay dolo o el ánimo de causar daño, ¿verdad? Estas penas suben de 5 años y un día hasta 20 años. Entonces, y esto es habiendo personas fallecidas o lesionadas, solamente por el hecho de producir un incendio con afectación grave a la vida animal o vegetal en un área silvestre protegida. Y, Entonces, suben de 5 años y un día a 20 años. Entonces, y las multas van desde los 5 UTM hasta, perdón, de las 50 UTM hasta las 150 UTM, que es bastante dinero. Entonces, Mauricio, perdón, tú señalaste personas naturales, pero ¿hay multas, por ejemplo, para empresas y si estas multas también pueden trascender en responsabilidades penales, por ejemplo? Con lo que pasó, por ejemplo, con el mismo incendio de la región del Maule en Santa Juana con una empresa eléctrica por ahí. bueno, lo que pasa es que la responsabilidad en el fondo ligan digamos, a los jefes, a la jefatura. Pero yo me refería al tema digamos, a espacios naturales que eran protegidos, a eso me refería. Ah, perfecto. Eh, sí, de eso me refería. Pero en el fondo, digámoslo así, digamos, si se detiene a la persona, chuta, ¿qué pasa? Que hay un lapso entre el delito flagrante que sucede en el momento y, claro, cuando ya pasó un par de minutos, un par de horas, chuta, ahí hay que actuar de una manera más profesional y científica. Hay muchos casos en los cuales se han detenido a personas sospechosas que han salido huyendo del lugar y resulta que lo han entrevistado, que no tiene nada que ver y lo dejan libre, pero las policías o los carabineros, ningún análisis a sus prendas si tenían acelerante. No se ha hecho digamos, una mayor investigación del inicio, digamos, determinar el punto de inicio y ver si ahí hay fibra, porque dentro del método científico, ¿cierto?, de la criminalística existe el principio de intercambio. Entonces, chocan dos vehículos y una pintura quedará en la otra, en el otro vehículo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no se hacen más allá que sacar fotos, determinar el punto de inicio, no hay testigo. Pero hay mucho todavía por hacer. Yo creo que
En cuanto a las policías, bueno, hace un tiempo atrás hice un webinar y me contacté con gente de la PDI, gente de Carabineros, de 12.5, y la verdad que falta aún conocimiento sobre el tema. Yo creo que es necesario hoy día tener una carabineros, por ejemplo, perfeccionado en la investigación de incendios, que ellos estén toda la temporada y no sean uno y que pase el otro y que en el fondo tienen que ser un grupo de investigadores que sepan de investigación de incendios y que en el fondo puedan hacerlo de manera científica para llegar a un fin, para llegar al fin que en el fondo detener a los culpables y en las circunstancias que nosotros vamos deteniendo más personas, oye, créeme que la incidencia de incendios va a empezar a cambiar y a bajar. Perfecto. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Mucho paño que cortar ahí con respecto a ese, pero me gustaría ahora pasar como a las propuestas en respecto desde el ámbito tuyo y el de Cecilia. Cecilia, bueno, tú hablaste bueno, del bosque nativo, del bosque esclerófilo, y te quería preguntar más que nada si se puede revertir este fenómeno Browning. Yo sé que está la investigación, está en curso, pero ¿cómo se puede revertir este fenómeno con por ejemplo, démonos en el caso que los próximos años esta mega sequía se acabe y haya mucha lluvia, o tienen que pasar otros fenómenos asociados? ¿Cómo se puede revertir naturalmente este fenómeno? Bueno, la sequía no se va a acabar, puede que de repente haya un año un poquito más lluvioso que otro, pero las tendencias de cambio climático son bastante claras, o sea, va a ir aumentando cada vez más. Y el esclerófilo todo el esclerófilo norte probablemente, excepto el que está en las quebradas, va a desaparecer. Y ese va a desaparecer donde está, y ese espacio debería ocuparlo las formaciones xerofíticas con dominancia de cactáceas, ¿cómo se llaman? Las puyas y otras especies, muchas herbáceas, un sistema bastante complejo. Y a su vez el esclerófilo debería moverse hacia el sur. Pero eso va a pasar solamente en la medida que nosotros lo permitamos. Si hay incendios, como han estado habiendo todos estos años, y después se cambia el uso de suelo y se pasa a urbanización o se pasa a campos agrícolas, el esclerófilo no tiene posibilidades de migrar, ni el xerofítico tampoco. No va a ocurrir esa transición que debería darse. Que esas transiciones se dan en las historias evolutivas, solo que ahora está con un pie acelerado por el cambio climático. Entonces eso uno no lo puede revertir, digamos, los grandes contaminantes en el mundo son las empresas petroleras, entonces eso ya depende no sé, de las reuniones COP y de grandes mandatarios como Trump, etc. Pero lo que sí se puede hacer es darle más tiempo al bosque esclerófilo para que transite hacia el sur y que el xerofítico lo reemplace. Y hay formas de manejo que han desarrollado el Ministerio de Medio Ambiente y también CONAF, que la verdad han dado muy buen resultado, pero se hacen a una escala muy pequeña, que en el fondo es producto de toda la corta que se hizo el esclerófilo para leña en el 1900 y antes del 1900. Que de un solo tronco, al cortarlo para leña, se generaron varios troncos pequeños. Y esos troncos pequeños consumen más agua que si hubiese un solo tronco grande. Entonces, si todos esos troncos o fustes pequeños se reducen a uno solo, sigue viviendo el árbol, pero ya está chupando menos agua, consumiendo menos agua. Y lo que se ha visto es que ese manejo ha permitido que paños de bosque, rodales, se hayan salvado de los últimos años de sequía. Esa es una forma. La otra forma es aumentar la infiltración del suelo o hacer pequeñas obras para aumentar dicha filtración. Esa es otra forma. Otro ámbito de ayudar al bosque esclerófilo es generar una ley que impida el cambio de uso de suelo después de incendios de bosque. Hay un porcentaje de bosque que desconocemos, tal vez Mauricio nos podría orientar, que sospechamos se produce para cambio de uso de suelo. Es decir, y más ahora que Contraloría falló y ya no se puede
cambiar bosque a paltos o a predios agrícolas, ¿qué hace un propietario de bosque que ese bosque no le sirve para nada, que es un cacho? Bueno, lo quema. Y ahí se le escapa, ahí se le quema al vecino y se quema que sea cantidad de hectáreas. Pero él después va a poder decir, bueno, ya no tengo bosque, lo vendo y aquí se instaló alguna otra, Claramente hay, otro hay uso. un componente humano desde el negocio, claramente que también está mellando para revertir todo este fenómeno. Y en cuanto a lo más actual o lo más inmediato, Cecilia, ¿hay alguna técnica o tratamiento que podrían realizar para evitar la acumulación de biomasa que está viviendo este tipo de Sí, bosques? En una entrevista sí, tú sí, indicaste sí. limpiar el suelo del bosque mediante algún mecanismo para acelerar la descomposición de los vegetales o la inoculación de hongos nativos. Sí. ¿Son técnicas esas? Sí, pero aunque no creo que los hongos a esta altura, porque tenemos mucho calor, entonces los hongos no se van a desarrollar. Ok. Ya estamos muy encima, ya estamos en la época de incendios. Tal Pero, vez eso, propiciar la cantidad de hongos, sí, pero eso ya cuando vengan, poco antes que vengan las lluvias. Lo que yo aconsejaría es sacar la biomasa gruesa, ok. ¿no? Porque el incendio de una biomasa gruesa muerta genera temperaturas muy altas. La biomasa fina la dejaría porque eso es la materia para seguir todos sus procesos. Y suele suceder que los incendios del bosque esclerófilo son de baja intensidad, pero ahora que hay mucha biomasa, esa intensidad, ese calor que se genera puede ser muy alto. Entonces, bueno, habría que bajarle un poquito la intensidad sacando esa biomasa, haciendo cortafuego, por ejemplo. Cecilia, bueno, me quedó la duda con respecto a la inoculación de ¿Aló? hongos. ¿Perdón? ¿Me escuchas? Sí, no, lo de los hongos ya está muy tarde. Es Sí, muy no, tarde porque los hongos proliferan en primavera y en otoño. Sí. eso te quería preguntar, pero ¿cuál es, para la gente que nos está escuchando, cuál es la acción de un hongo nativo con respecto a mejorar la situación de los bosques? ¿Cuál es la acción que Vale. realizan ellos? Bueno, el hongo descompone la madera, pero Perfecto. acá, ponte tú en el sur, yo estoy en este momento en Valdivia, en 2 años ya la descomposición estaría muy avanzada. Mm. Pero allá en la zona de Santiago, Valparaíso, por la poca humedad, ese proceso es mucho más lento. Entonces, uno puede facilitarlo, por ejemplo, colocando bostas de caballo, bostas de ganado, y aumentando un poquito la descomposición y propiciando la humedad, pero es un proceso lento, que Perfecto. para el nivel de urgencia que se tiene, yo lo dejaría para el otoño, poco antes de las lluvias y durante las lluvias. ¿Y este tipo de acciones, Cecilia, se han realizado anteriormente en Chile con la masividad que lo requiere o son técnicas que se discuten No, solamente y no han en llegado Chile no. como a un fin? Ya, son experiencias internacionales. No, en Chile no. Sí, sí, son experiencias de afuera. Perfecto. Bueno, y con respecto a esa experiencia, ustedes en la carta que firmaron propusieron una mesa de diálogo político-técnico para enfrentar los mega incendios forestales. ¿Crees que, bueno, tanto este tema como Sí. de los tratamientos, las técnicas, deberían abordarse? ¿Y con quién? ¿Con quién crees tú que deberían sentarse en esta mesa para abordar este tipo de tema tan importante para nuestro territorio? Bueno, nosotros nos sentamos, le solicitamos a CONAF, posterior a esa carta, una reunión y tuvimos esa reunión ya hará 3 semanas, un mes. Ok. Pero más allá no hemos tenido mayor contacto. Nosotros seguimos trabajando a nuestro ritmo, porque bueno, también estamos con muchas clases, algunos, con el tema de clases online y su trabajo, pero seguimos trabajando. Mañana tenemos una discusión también de cómo promover esta ley. Hemos solicitado apoyo de políticos Ujú. y no hemos tenido, la verdad, acogida, ni siquiera mala, no hemos tenido acogida. Pero tal vez se deba al tema de que están concentrados con las votaciones de los próximos días, no lo sé. Realmente la situación es bastante grave por el tema de los incendios, la verdad.
No tenemos apoyo político, pero sería fantástico poder tenerlo y poder impulsar esa ley. También hay una ley de incendios. Sabemos que hay una ley de incendios, no conocemos el texto y tal vez ahí hay muchos elementos que habría que levantar también. Perfecto. Es necesario, obviamente, que los políticos tomen acción, me imagino, con respecto a esto, porque después, cuando llega la temporada pic de incendios, claramente estamos sufriendo las consecuencias y vienen todos los lamentos, pero me imagino que esta es la oportunidad. Sí. Es una propuesta de ley, no es que exista la ley, es una propuesta. Perfecto. Se corta. Perfecto. Mauricio, bueno, y desde la ciudadanía, bueno, tú indicaste que gran porcentaje de los incendios son producidos directamente por personas, ya sea por X razón, por malintención, por beneficio económico u otras. Y a tu juicio, ¿cuál es la mayor acción para la prevención de incendios? ¿Mayor educación, mayores condenas penales u otra? ¿Cuál es tu opinión con respecto a cómo lograr la prevención efectiva? Yo creo que en cuanto a las penas ya son altas. Yo creo que la mejor alternativa que tenemos es una educación, para concientizar a la comunidad, especialmente a los jóvenes, porque son los mayores infractores de ley en este tipo de delitos. Mira, es más, yo tengo una teoría de que todas las mañanas se despiertan personas decididas a generar incendios. Claro. Personas porque son drogadictas, ¿cierto? Gente que a lo mejor no piensan que no le han dado la oportunidad de estudiar, de trabajar. Entonces, toda esta frustración, ¿cierto? Se traduce en que salen digamos, a la zona de interfaz y comienzan a hacer incendios, porque realmente es lo que nosotros siempre hemos pensado. Entonces, bueno, aquí resulta que aquí hay políticas que el gobierno debe instaurar, o sea, de hecho, esto lo comparo yo siempre con España. España, ellos han bajado la incidencia de los incendios, han podido determinar, digamos, perfiles psicológicos de las personas que dañan el bosque. Entonces, aquí no se da eso, no con psicólogos, ¿cierto? Con psiquiatras, en unión, ¿cierto? Con las policías, porque aquí hay muchas cosas que hay que hacer. O sea, ya está bien, sabemos el tema del cambio climático, pero yo nunca he visto al cambio climático con un encendedor en la mano. Aquí los incendios lo provocan las personas, son las personas que ingresan al bosque a quemar, ya sea por lo que te estoy contando ahora, ya sea por el beneficio económico. Nos hemos encontrado en Tomé que hay grupos de familias que llevan años quemando para que les den permiso a Arauco para que se metan a los bosques. Ellos talan los bosques quemados y se han hecho pequeñas fortunas vendiendo digamos, los bosques como leña para el invierno. Entonces, basta de eso, basta. ¿Dónde están las denuncias? No hay porque resulta que las policías no hacen un buen trabajo en este sentido. Sabemos que es difícil, pero hay mucho por hacer. Allí estoy seguro que hay mucho por hacer y yo soy convencido de que la medida que uno va entregando todo este conocimiento de la prevención, de la investigación, uno hace su aporte para, digamos, que esto comience a bajar, porque estamos hablando de un 80% de los incendios se provocan las personas, no accidentalmente, intencionalmente. Entonces, eso es lo grave de hoy en día. Mientras los cabros sigan consumiendo esta televisión barata, las noticias de desinformación, ¿es cierto? No van a despertar y no van a cambiar su mentalidad. Entonces aquí hay que comenzar por la raíz y comenzar por arriba y por abajo. Entonces, para generar un cambio de conciencia. Oye, si los niños supieran hoy día, por ejemplo, el famoso monito del monte, que es un marsupial que tenemos en nuestra región y hasta Valdivia, supieran cómo se afecta con los incendios, yo creo que cambiaríamos la percepción de algunos niños, y cambiando digamos, la mentalidad de una sola persona, para nosotros ya sería una cosa fantástica. Algo podemos aportar. Perfecto. Y bueno, Mauricio, hablamos de la prevención de incendios, pero ¿qué pasa, bueno, cuando un incendio ya está desatado? Y en ese contexto, ¿tú crees que falta una cultura de riesgo en la ciudadanía en torno a los incendios forestales, más allá o sea, considerando especialmente lo que dijo Cecilia en cuanto a estos incendios de sexta generación, que cada vez son más peligrosos y más
y pueden causar mayores perjuicios. Entonces, en ese contexto, ¿tú crees que debería haber una cultura como de riesgo como la que hay con respecto a terremotos o tsunamis, donde en los últimos años se ha avanzado mucho, por ejemplo, en delimitar las zonas de evacuación? Sí, mire, yo estos días me comuniqué con varias personas que laboran en el departamento de emergencia de Neuquén, de Laja y de un par de municipalidades más de acá. Y la verdad que ellos hacen bastante trabajo con respecto a esto, con respecto al tema de la emergencia y sobre todo con el tema de los incendios forestales. Hacen mucho, la verdad que ellos, de hecho, hablaba con, digamos, el encargado del AJA de emergencia y me decía que habían hecho unos comités al principio de todo esto, con CONAF, con la red de asistencia, ¿cómo se llama? La red de, bueno, que ahí las forestales hacen un esfuerzo, ¿cierto? Y contratan gente especializada en el área social y crearon un par de comités y resulta que hoy día llevan 13 comités, entonces realmente se han ampliado y estos comités en el fondo agregan gente que vive en la zona de interfaz, parceleros, ¿cierto? Y donde con mucho esfuerzo, porque no muchas municipalidades tienen los recursos, pero con mucho esfuerzo han podido de alguna manera reordenar los combustibles. De repente ahí me contaba la historia de una señora que tenía lleno de salsa su campito, pero era solita, entonces ellos de a poco han podido ir limpiando, educando a la gente con el tema de la reordenación, de la reincorporación. Saben muchas personas que ya está obsoleto quemar, pero de todas maneras lo hacen, pero entonces, y ahí es donde hay falta por hacer. En todos lados, digamos, fue la misma tónica y la misma explicación. Siempre hay algo por hacer. Si bien es cierto, son bastantes los esfuerzos que hacen las municipalidades, por ejemplo, aquí arriba, no recuerdo si Santa Bárbara o Ralco, ellos han bajado mucho la incidencia de incendio, ¿verdad? Entonces, eso es loable, pues, eso es loable, y eso se logra solamente con educación, pucha, y con un poquito más de recursos, pero sí se hace, y de alguna manera ya se están adquiriendo los conocimientos y se están capacitando mucha gente, pero falta más por hacer. Mm. Sí, totalmente. Bueno, y nosotros también tenemos mucho que hacer también como medio de comunicación especializado sobre todo en educar a la población y también dar los espacios para que expertos como Cecilia y como tú, Mauricio, expongan su experiencia con respecto a este tema y que finalmente es una emergencia constante la que está viviendo nuestro país. Bueno, estamos cerrando ya nuestro programa, pero nosotros tenemos una sección de cierre en el cual invitamos a que los invitados, perdón, valga la redundancia, nos recomienden algún documental o algún webinar que les interese. No sé si Cecilia tiene alguna recomendación de algún documental que te interese para que la gente lo pueda ver en sus casas. Mira, no, es un libro el que les Un libro, recomendaría. perfecto. ¿Ya? Se llama sí, se llama El Planeta Inhóspito. ¿Ya? Salió publicado en octubre del año pasado. El autor es David William Wells. Y yo lo compré, me llegó en marzo un libro. Y lo tuve meses y meses en un estante sin leerlo hasta que me di el ánimo. Y hay un capítulo sobre incendios. Perfecto. El libro trata sobre cambio climático. No tengan miedo de leerlo, yo tuve miedo. Pero es bueno informarse y el capítulo de incendios es muy claro. Así que ahí se los dejo. ¿Podría repetir el nombre, Cecilia, para el nombre del El libro? Planeta Inhóspito. El planeta inhóspito, perfecto. Vamos a Sí. dejarlo ahí en nuestra referencia. Vamos a hacer una nota con respecto a todas las recomendaciones de los invitados de la década del cambio para que nuestro público pueda acceder a esos contenidos. Y Mauricio, ¿tú tienes alguna recomendación para la Yo tengo gente? un tal que vi hace unos días atrás con mi pareja, maravilloso, de David Attenborough, que es un naturalista británico. ¿Ya? Se llama Una vida en nuestro planeta. Eh, bueno, el personaje tiene 93 años, entonces ha vivido toda una vida y dentro de su vida él ha visto cómo los cambios han ocurrido desde selvas vírgenes hasta hoy día que ya está todo, ¿cierto? Quemado, la mitad de los bosques ya se han quemado del planeta, pero al final de todo esto, él nos entrega una voz de esperanza,
que se pueden hacer muchas cosas todavía con el tema del cambio climático. La verdad que a mí me encantó este documental, así que se lo recomiendo. Una vida en nuestro planeta se llama. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Mauricio. Entonces también lo vamos a dejar anotado ahí y les doy también las gracias a ustedes dos por este tiempo que nos han dedicado para hablar sobre incendios forestales. Como les dije, como medio de comunicación queremos seguir tocando este tema y ojalá que en un futuro, ya estamos planeando para eso, hacer un webinar como los que hemos hecho con la Universidad de la América. Entonces vamos a estar informando sobre eso, no quiero adelantar mucho más, pero vamos a tener estos expertos, ojalá, en esa exposición con la universidad. No sé si tienen algo más que agregar. No, muchas gracias a ti por la invitación y aprendí Sí. mucho de lo que dice Mauricio. Sí, muchas gracias. Igual, y esperamos estar en contacto. Mira, y yo quiero decir unas palabritas al final. Sí, obvio. Sí, la verdad que, bueno, felicitarte por el programa. La verdad que esto aporta cierto su granito de arena a todo esto de la concientización, perdón, de la gente en cuanto al tema del cambio climático y en especial de los temas forestales. La verdad que hay un concepto, digamos, errado en la comunidad con el tema de los bosques. Piensa que los bosques entre más se queman, más plata van a ganar los propietarios. La verdad que no es así. Existen obviamente seguros, pero no es negocio para los dueños que se quemen. Entonces, hay que comenzar por ahí y hay que hacer un cambio en las policías, porque la verdad que, o sea, no un cambio, no estoy llamando un cambio estructural, un cambio en cuanto a la investigación de incendios forestales. Hay que profesionalizarse más. Y en eso estamos. Yo estoy llano a cualquier consulta a través de la página. Yo encantado de responderle preguntas, hacerle webinar, lo que sea. Así que igual te agradezco por este tiempo, a Cecilia también por haber estado aquí con nosotros. La verdad que Cecilia, la verdad que lo que estuve ahí leyendo tiene muchas publicaciones y bueno, por algo es doctora. ¿Ah? Así que Sí, muchas gracias, Mauricio. Bueno, quiero destacar también que las preguntas, algunas de las preguntas que le hice fueron rescatadas desde nuestras redes sociales de Instagram, donde pusimos el lunes una publicación para invitar a la gente que le hiciera preguntas a ustedes. Una de esas es Gabriela Cifeli y otra fue Valentina Castillo, ella es de Argentina, así que también los créditos para ella por las preguntas. Y bueno, con esto ya cerramos el programa, el quinto programa de la década del cambio, en el cual buscamos abordar los temas más importantes en torno a medio ambiente y desarrollo sustentable de los próximos años. Recuerden que este podcast es de Codex Verde y que es apoyado por la Red Campus Sustentable, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Cyclo y Reciter Economía Circular. Suscríbanse a nuestras cuentas de Spotify, YouTube y SoundCloud para que les lleguen las notificaciones cuando un nuevo programa de la década del cambio sea subido. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Cecilia. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto, Cecilia. Chao. Chao, Waldo. Sí, Cleito, gracias. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.